Los desastres naturales son eventos que dejan algún tipo de consecuencia negativa en nuestra sociedad. Usualmente afectan nuestra infraestructura y geografía. De un momento a otro se puede derrumbar o inundar una casa sin más poder que observar cómo sucede. A veces los eventos son ligeros, como algunos sismos, y otras veces son devastadores. Recuerden, por ejemplo, el terremoto del 2007 o las consecuencias del fenómeno El Niño del 2017. Estos desastres naturales dejaron a miles de peruanos desamparados y sin un hogar al cual regresar. Los desastres como los terremotos, tsunamis, huaicos, incendios forestales, entre otros, son muestra de la fuerza de la naturaleza y nos demuestran que contra ella realmente no podemos hacer mucho. ¿O sí? Bueno, no seamos tan pesimistas porque después de todo tenemos a la ciencia y a la tecnología de nuestro lado. Y seguramente hay bastante que ellas pueden hacer para ayudarnos. Y es que para poder prevenir y mitigar las consecuencias de estos eventos, hay que saber qué son los desastres naturales, cómo ocurren y qué componentes tecnológicos nos serán útiles para defendernos de ellos. Todo eso y más lo veremos en el capítulo de hoy. Así que acomódense bien y aprendamos juntos aquí en Ciencia en Esencia. Los desastres naturales son la causa de miles de sucesos desafortunados. A las personas suelen costarnos las propiedades y pertenencias y a algunos incluso la vida. Por eso es de suma importancia conocerlos a profundidad y saber cómo prevenirlos y mitigar sus daños, ahorrando así pérdidas en vidas y en daños colaterales. Pero no nos precipitemos, vayamos por partes. Primero, hay que saber a qué nos enfrentamos. Y la pregunta es, ¿qué es exactamente un desastre natural? Hola, mi nombre es Anita Rascue, soy bióloga y especialista en temas ambientales. Un desastre natural es un evento catastrófico producido por un fenómeno natural, pero cabe resaltar que estos fenómenos naturales son eventos que se producen normalmente en la naturaleza. Cuando se convierten en desastres es por la falta de planificación y prevención existente en nuestras sociedades. Como por ejemplo, cuando existen casas que se encuentran asentadas en quebradas latentes que luego se activan con las lluvias intensas o edificaciones que están mal construidas y que se pueden derrumbar por terremotos. Existen dos tipos de fenómenos naturales, los fenómenos hidrometeorológicos, que están relacionados con las precipitaciones y la temperatura, y los fenómenos geológicos, que están relacionados con los movimientos de la Tierra. Entre los fenómenos hidrometeorológicos podemos nombrar a las sequías, a los friajes, a las heladas y a las lluvias extremas, los cuales pueden provocar deslizamientos o los conocidos huaicos. Entre los fenómenos geológicos podemos nombrar a las erupciones volcánicas y a los movimientos telúricos. Estos movimientos telúricos pueden ser sismos o terremotos dependiendo de su intensidad. Y dependiendo de su epicentro, si es en el mar, pueden formar los tsunamis. Nuestro país está expuesto a todos estos desastres naturales antes mencionados, como por ejemplo los friajes en la selva, las heladas en las zonas altoandinas, las lluvias extremas que normalmente se forman en las cuencas altas de los ríos y que luego pueden provocar deslizamientos de tierra o huaicos, y en los movimientos telúricos o sismos que pueden ocurrir en cualquier parte de nuestro país porque nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona altamente sísmica. Por eso, todo el país debe generar medidas de prevención para evitar que estos fenómenos naturales se conviertan en desastres. Listo, entonces tenemos la definición más clara. Ahora pongámosla a prueba. ¿Es esto un desastre natural? Claramente no, porque está causado por negligencia humana. ¿Y esto? Bueno, si sus consecuencias al chocar con la Tierra son desastrosas, sí lo será.
Repasemos entonces algunos de los desastres que suelen suceder en el Perú. Y dentro de esos desastres están los terremotos. ¿Y qué es un terremoto? Bueno, un terremoto es cuando dos placas tectónicas chocan y liberan energía, creando así ese movimiento que sentimos cada vez que hay uno. La intensidad de estos movimientos se mide en la escala de Richter. Así es, la escala de este señor. ¿Y qué son las placas tectónicas? La litosfera es una capa sólida bajo la superficie de la Tierra fragmentada en varias placas, conocidas como placas tectónicas. Según la teoría de la tectónica de placas, estas están en constante movimiento y cuando colisionan unas con otras se produce actividad sísmica, volcánica y tectónica. El Perú se encuentra sobre la placa de Nazca. Esta es la principal responsable de los sismos en nuestro país cuando choca con la placa sudamericana. Sin embargo, hace mucho tiempo atrás, la colisión de estas mismas fue responsable de la creación de la cordillera de los Andes. ¿Ven cómo choca justo la placa de Nazca con la placa sudamericana en todo el territorio litoral del Perú? Pues eso ocasiona los temblores y terremotos. Ahora, cada vez que sientan un sismo, sabrán que es la placa de Nazca forcejeando un poco. Por lo menos ahora sabemos de quién es la culpa. Y para quienes no lo han vivido, en la historia del Perú hemos tenido gravísimos desastres y muchos de ellos relacionados a los terremotos. Pero ojo, no todos los movimientos sísmicos son desastrosos. Es más, muchos de ellos ni siquiera los percibimos. De 500.000 movimientos telúricos al año, solo sentimos 100.000. Es decir, 400.000 ni siquiera le damos bola. Pero los desastres que traen consigo los movimientos telúricos no solo se refieren a caídas de casas en un terremoto. Existe otro tipo de evento causado principalmente por las lluvias, y se trata de los temibles huaicos, que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Y en el Perú, lamentablemente, lo sabemos muy bien. Este año vivimos las repercusiones del fenómeno El Niño costero, un fenómeno meteorológico que trajo consigo fuertes lluvias y huaicos, que generaron fuertes daños al norte del país. Pero, ¿qué es exactamente el fenómeno El Niño? El fenómeno El Niño recibe su nombre de la corriente El Niño, una corriente que trae un aumento en la temperatura del agua en el norte del país. Se cree que al coincidir su llegada con la Navidad, los pescadores le pusieron este nombre en referencia al Niño Jesús. Sin embargo, el aumento de la temperatura que trae consigo el fenómeno produce a su vez lluvias más fuertes, las cuales pueden derivar en inundaciones y la destrucción o pérdida de infraestructura, cultivos, propiedades, ganado y hasta vidas humanas. Si bien se realizan constantes mediciones para intentar prever el impacto que tendrá el niño cada año, estas muchas veces fallan, razón por la cual también se dice que se trata de un niño caprichoso. Y ahí lo tenemos. Una de las constantes amenazas a nuestro ecosistema e infraestructura no es más que un niño caprichoso. Pero nos guste o no, este fenómeno muy complejo tiene una fuerte repercusión en el Perú y viene en distintas intensidades todos los años. No solo en forma de desastres, sino en grandes cambios climatológicos. Ahora entendemos que la causa del fenómeno se origina con las corrientes del mar, pero falta que veamos todos sus efectos. Y es exactamente eso lo que veremos después de esta pausa. Volvemos más con Ciencia en Esencia. Como vimos, el Perú tiene altas probabilidades de sufrir desastres naturales, tanto por estar en el cinturón de fuego como por la amenaza ocasional del fenómeno del Niño en nuestras costas. Pero, ¿cuáles son las repercusiones de todo esto para el país? Dejemos que un especialista nos comente al respecto. Mi nombre es Hernando Tavera y soy el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú.
Un sismo es la liberación repentina de la energía que se acumula en el interior de las placas, en el interior de las rocas. Un huaico es el desplazamiento sobre una superficie de pendiente alta de agua acompañado de tierra, piedras de diferente volumen. En el caso del Perú, estos sismos se producen básicamente por la colisión de dos placas tectónicas, la placa de Nazca con la placa sudamericana. El movimiento continuo de estas placas, que es 8 centímetros por año, va generando acumulación de energía que se desplaza o que se propaga en forma de ondas sísmicas. Los huaicos se deben principalmente a la precipitación fluvial o a las lluvias. Dependiendo del volumen de agua que cae a superficie, van a condicionar realmente la potencia, la fuerza, la energía que acompañan a los huaicos. Los sismos no son la causa de los daños o los desastres que se producen en ciudades o localidades. Solamente sacude el suelo con mayor o menor intensidad. Si el hombre ha construido sus viviendas con malos materiales, con malas configuraciones y sobre suelos equivocados, simplemente estos pueden colapsar. Los huaicos siempre han discurrido por quebradas. El tema crítico aquí es cuando la población invade aquellas áreas que en el tiempo han sido reconocidas como propiedad de los huaicos. Es en este momento en donde se produce el desastre o el daño a la infraestructura propia de las poblaciones o de las ciudades. Estamos ubicados en una zona de alta actividad sísmica, por lo tanto, los sismos siempre tienen que ocurrir. Pero si tratamos de imaginarnos cuál es la frecuencia de aquellos sismos que tienen magnitudes elevadas, tendríamos que decir que estos pueden ocurrir cada 100 años, cada 200 años, cada 300 años. Los huaicos se presentan en la época de lluvias, por lo tanto, este peligro es estacional, es decir, siempre vuelve en los primeros meses del año o en la época de verano. Los peligros naturales como los sismos y los huaicos siempre se van a presentar en nuestro país. Es algo que nosotros como seres humanos no podemos evitarlo. Pero si quisiéramos reducir el efecto que produce a la sociedad, a la población, lo que tendríamos que hacer en el caso de los huaicos, por ejemplo, es alejarnos de las quebradas. Y en el caso de los sismos, no podríamos hacerlo porque en realidad todo nuestro país es altamente sísmico. Tendríamos que construir nuestras viviendas con el material adecuado y sobre los suelos adecuados. Y a esto sumarle realmente una cultura de prevención que permita a cualquier persona tomar la decisión necesaria para hacerse menos vulnerable ante este tipo de peligros. Los desastres naturales pueden ser muy peligrosos. Y lo peor de todo es que muchas veces son impredecibles. Pero hay que recordar algo. Un desastre natural es cuando un fenómeno natural genera un desastre. El desastre depende de las consecuencias que trae el fenómeno. Y hay formas de evitar que ciertos fenómenos como los terremotos, tsunamis o huaicos causen daños masivos. La prevención es nuestra herramienta más útil. Por ejemplo, con estructuras diseñadas y preparadas para movimientos telúricos, protocolos de evacuación y atención de emergencias, un desastre natural puede pasar de serlo a apenas ser un evento. Se trata de prevenir donde se puede y mitigar cuando se deba. Pero dejemos que un especialista nos cuente un poco más de estas ideas. Mi nombre es Elsa Carrera Cabrera, soy ingeniero civil egresada de la UNI. En el tema de prevención de desastres, el primer punto que tenemos que tener es conocer qué son las actividades de la naturaleza. La naturaleza se mueve, la tierra se mueve, los ríos descargan, hay lluvias y por un efecto cíclico del movimiento del agua, si somos conscientes de eso, vamos a tomar precauciones. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es tener
dónde ubico mi estructura, tener un conocimiento claro, hacer una consulta, puede ser en la municipalidad, siempre hay una oficina de desarrollo urbano, el colegio de ingenieros, alguien que me asesore para ver dónde voy a ubicarme y segundo, cómo hago mi casa. Y además, ¿qué tendré que hacer en mi comunidad? Organizarme para ver qué acciones se deben hacer en el caso de un sismo, determinar las zonas seguras dentro de tu casa o dentro de tu comunidad, de tu barrio, establecer puntos que te permitan cuidarte. Hay muchos consejos que recibimos como prevención para sismo, pero no siempre todos son seguros. Por ejemplo, ¿qué nos dicen? Ante un sismo, métete debajo de la mesa o de un escritorio. ¿Y qué pasa si la mesita está débil o el escritorio igualmente? O sea, eso no te da seguridad. Más bien es buscar alejarte de todo lo que es bordes y cercano a ventanas, porque los vidrios van a romperse. Segundo, buscar un marco, un pórtico que te puede proteger. Y también si estuvieras viviendo en un edificio o estás de paso, pues ubícate cerca a la caja del ascensor, que es un elemento bastante resistente. Eso te va a proteger, no entrar al ascensor. Cercano también a lo que es estructuras de escaleras que van a tener seguro un pórtico de columnas y vigas para resistirla, pero tampoco correr por las escaleras porque vibran y saltan mucho. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que la principal forma de prevención es que seamos conscientes que la naturaleza tiene un movimiento que actúa y nosotros tenemos que cuidarnos, que debemos estar prevenidos, organizarnos y cumplir todas las normas de seguridad. ¿Ven? Todos los días se aprende algo nuevo. Muchos de los datos no los conocía, pero aún más importante, algunos que pensé que eran ciertos terminaron siendo simples mitos. La prevención y mitigación de daños con respecto a los desastres naturales tiene todo un rubro en cuanto a la tecnología. Y no es para menos, muchos de estos sucesos se llevan miles de vidas cada año. Es por eso que hay varios esfuerzos tecnológicos para reducir su impacto. Al regreso, veremos qué ha desarrollado la tecnología en este campo y cómo funciona aquí, en nuestro país. Los fenómenos naturales muchas veces pueden traer consigo fuertes desastres. Y en el Perú nos toca estar en estado de alerta constante, porque además de estar en el cinturón de fuego, tenemos el problema de estar en el blanco del fenómeno El Niño cada año. Estos fenómenos son muy peligrosos y pueden traer muchos daños para nuestras infraestructuras, nuestra geografía y nuestras vidas. Es por eso que debemos de desarrollar los rubros de prevención de desastres y mitigación de daños. Entonces, para prevenir debemos monitorear los distintos fenómenos naturales y estudiar la vulnerabilidad de nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros puentes, nuestras carreteras y mucho más. Y para mitigar los daños, podemos identificar las edificaciones más débiles y reforzarlas, generando así un panorama resistente a potenciales desastres naturales. Lo bueno es que no estamos con los brazos cruzados, porque actualmente hay muchas iniciativas para poder mitigar daños. Veamos una de las más interesantes. Hola, mi nombre es Carlos Zavala Toledo, ¿no? Soy el jefe de Laboratorio de Estructuras del CISMIT, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería. Debemos ser conscientes que vivimos en un país sísmico, ¿no? Siempre vamos a estar expuestos a los sismos y debido a eso, los edificios que habitamos se van a mover. Y estos edificios que habitamos están hechos de materiales, componentes estructurales, que nosotros tenemos que investigar para que en el próximo terremoto hayan menos víctimas.
Podemos realizar 3 tipos de pruebas. Este es lo que se llama la máquina universal, porque puede aplicar tanto compresión como puede aplicar tracción. Otro del equipamiento que usamos es la mesa vibradora. Mediante este controlador de la mesa simulamos el comportamiento sísmico de un edificio, pero a escala reducida. Y luego esa respuesta sísmica la podemos llevar para poder conocer la respuesta real. Durante un terremoto, el terremoto hace que el movimiento sea cíclico, de ida y venida, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí, en este tipo de ensayo, vamos incrementando los desplazamientos hasta que se rompe el muro. La tecnología que usamos en estas pruebas, ¿no?, es a través del envío de señales. En esta máquina tenemos un software que envía señales digitales. Este controlador recibe las señales digitales y lo convierte para controlar los actuadores y los mueve desplazando el muro. Si notamos bien, en el muro hay una serie de sensores. Todos esos sensores vienen a este escáner de señales. Todas estas señales vienen en voltaje. Y cuando se mueve el muro, el voltaje cambia y este escáner de señales lo que hace es convertirlo en digital. Y esta computadora, a través de un software, está grabando los datos paso a paso que se están aplicando de la deformación. Una vez que se produce una deformación máxima, ellos están marcando los agrietamientos que se van produciendo sobre el muro. Las viviendas están hechas de mampostería, con vigas y columnas rodeándolo, a eso le llamamos mampostería confinada. Necesitamos tener, ¿no?, una cimentación apropiada y en la parte superior tener una viga collar que le rodee. En el caso de los sistemas estructurales a usarse en edificios, se tiene que tener columnas, vigas, cimentaciones apropiadas, ¿no?, y además se tienen muros. Los muros están en la caja de los ascensores, en las cajas de las escaleras y adicionalmente en posiciones estratégicas de manera que se pueda controlar las deformaciones. Es gratificante saber que en el próximo sismo habrán menos víctimas gracias a que el trabajo que realizamos nosotros es usado por los tomadores de decisión para mejorar sus ciudades. Esta tecnología nos ayudará bastante a estar mejor preparados para los movimientos telúricos. Qué increíble poder probar los efectos de un terremoto en un espacio controlado. Qué interesante, pero a la vez qué divertido. Nadie dijo que no podemos aprender y entretenernos a la vez. Pero mientras para nosotros es una novedad entretenida, son muchos los científicos procurando hacer nuestros hogares cada vez más seguros y antisísmicos con este tipo de equipos. Así que ya saben, los fenómenos naturales no tienen por qué ser desastres. Eso va a depender de nuestra capacidad para prevenir y mitigar. Claro que tampoco hay que confiarnos y saber ser precavidos cuando hay un temblor o una alerta de tsunami. Hay que seguir las instrucciones, participar en los simulacros y estar atentos a Defensa Civil y todo saldrá bien. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Diego y nos vemos en el próximo capítulo de Ciencia en Esencia. Y no se olviden de tener su mochila de emergencias lista.